reflexionar Amén. en la palabra del Señor. Libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 13. Jeremías, capítulo 13. Jeremías capítulo 13 en adelante, vamos a leer todo el capítulo hasta el versículo 11. El tema de hoy día es la advertencia de Dios hacia su pueblo. ¿Todo la tiene? Amén. Dice así, Jeremías 13 en adelante: así me dijo Jehová, ve, cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas al agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos, y vino a mí por segunda vez palabra de Jehová, diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues, lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate, vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates, y cavé, y tomé el cinto en el lugar donde lo había escondido. He aquí el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuese por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Señor, te doy gracias en esta tarde por poder estar delante de tu bendita presencia y poder compartir, Señor, esta palabra suya. Dios eterno, es una palabra profética, Dios, que tú vas a cumplir y que has cumplido y que seguirá cumpliéndose. Muchas gracias, Dios. Tu palabra jamás va a caer al suelo. Y esa palabra en este día, Señor, te pedimos que jamás caiga al suelo, sino que caiga en nuestro corazón. Para que cada día, Señor, pongamos en nuestro corazón la enseñanza de tu palabra. Muchas gracias, cúbrenos con tu sangre en esta tarde y tu bendición esté junto a nosotros. Lo clamamos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano. La vida de los profetas era una vida de soledad, una vida de mucha tristeza, de mucho dolor. Vemos, por ejemplo, a Juan Bautista, un hombre que vivía en el desierto, pero era un hombre tan lleno del poder de Dios, pero vivía solo. Pero que no tenía ningún problema en hablar la verdad de Dios. Cuando le dice a Herodes: Herodes, no es lícito tener la mujer de tu hermano, de su hermano. Entonces él le dijo que no podía hacer eso, y le cortaron el cuello por decir la verdad. Y él decía: ¿qué debemos de hacer?, le decía el pueblo a Juan Bautista, para poder recibir el reino de los cielos. Y él le decía: bautícense y conviértanse a Cristo. ¿Se fija? El arrepentimiento. Entonces estos hombres vivían una vida de soledad.
tenían el llamado para llevar el mensaje de Dios, y Dios los preparó, Dios los capacitó para que ellos fueran sus profetas y anunciaran el mensaje de Dios. Usted sabe que en el Antiguo Testamento Señor. no estaba la Biblia como la tenemos hoy, los 66 libros. Así, Señor. No la tenían, y Dios usó a hombres para llevar el mensaje de Dios. Y vamos a ir inmediatamente a mirar a Isaías, por ejemplo. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 30, para ver la historia de Israel, porque esa es la que vamos a desglosar un poco, la historia de Israel. Israel fue un pueblo, de los pueblos escogidos más maravillosos, que tuvo el privilegio de conocer al Dios verdadero, pero no quiso entender. Así es. Y hasta el día de hoy es su pueblo amado. Pero mire aquí en este pasaje bíblico tenemos un problema de Israel que lo lleva al pecado de la rebelión. Dice el profeta Isaías: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse en cubierta, y no de mí, espíritu, añadiendo pecado tras pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse en la fuerza de Faraón y poner la esperanza en la sombra de Egipto. Egipto hoy día representa el sistema mundano. Así es. Y aquí empezamos con el problema de Israel, que Israel quería volverse a Egipto, tomar lo que antes tenía, volverse allá, tomar todas las cosas que hacían allá. Y aquí dice la palabra profética de Isaías: querían tomar consejo de Egipto, pero no de Dios. No quisieron tomar el consejo de Dios y se fueron profundamente, nuevamente al pecado allí en Egipto. Y sigue diciendo el pasaje bíblico en el versículo 3: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Es lo que el profeta le está diciendo a través del profeta Isaías. Dios usa a este hombre para hablarle al pueblo de Israel, para que no se vuelva a ese pueblo al cual los tenía esclavizado 430 años, y cómo nuevamente iban a ir nuevamente a ese pueblo. El libro de Oseas sigue diciendo algo más. Estamos viendo un poquito la historia de Israel para después terminar y desglosar un poco lo que dice allí Jeremías. ¿Por qué Jeremías habla con tanta, se puede decir, con tanta autoridad, y los juicios de Jehová caen sobre Israel? Miren lo que dice el profeta Oseas. Vimos un poquito Isaías, cómo este pueblo se iba nuevamente a Egipto. Veamos Oseas capítulo 4. Y quiero leerle, mire, del versículo 1 en adelante, para poder entender este profeta Oseas. Dice Oseas capítulo 4: oíd palabra de Jehová, hijo de Israel. Nótese la frase que habla: oíd palabra, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar y mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, pero lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todos los moradores de ella con las bestias del campo y las aves de los cielos y los peces del mar morirán. Yo meditaba en esto, hermano. Por el pecado del pueblo, ¿sabe usted que morían todas esas clases de bestias, todas esas clases de aves y todas esas clases de peces? Así es. Por el pecado
de Israel. Y hoy día pasa lo mismo. Amén. Por el pecado del sistema mueren animales, mueren aves, se esparcen los peces. Señor. Es por el pecado que existe sobre la tierra. Pero sigue diciendo más. Ciertamente el hombre, el capítulo 4, verso 4, ciertamente el hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como lo que resisten al sacerdote. Caerá por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y tu madre y a tu madre destruiré. Y aquí está el versículo que quiero tomar. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuál fue el problema aquí? Se olvidaron de la palabra de Dios. Así es, Jesús. Por eso que Dios lo reprende nuevamente a Israel, porque se separó de la verdad de Dios. Así es, mi Cristo. O sea, apartó su oído, no quiso escuchar el consejo. En otras palabras, la desobediencia cayó. Y mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y usted sabe que el conocimiento de Dios, mientras está en nuestro corazón, Amén. Señor. vamos a tener bendición. Así Y es. vamos a tener privilegios gloriosos mientras obedezcamos la ley de Dios. Pero este pueblo rechazó la ley de Dios. Que el Señor nos bendiga. Estamos viendo, hermanos, para llegar después allí al texto que leímos, el principal, el base, para ver por qué Dios envió a Israel allí a Babilonia. Ahora vaya conmigo al libro de Zacarías. Y este profeta sigue diciendo aún más. Miren la advertencia de Zacarías, capítulo 7, versículo 8 al 14 vamos a leer. Y aquí comienza, mire, el cautiverio. Este profeta le anuncia el cautiverio de Israel. Zacarías capítulo 7, verso 8 dice: vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia. Mire, y aquí lo que usted va a ver, aquí Israel no tenía misericordia ni de los huérfanos ni de las viudas. Y el ayuno que hacía era un ayuno carnal, un ayuno de materialismo, pero no un ayuno conforme al propósito de Dios. Así es. Y hacer misericordia y piedad con sus hermanos. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni a los pobres, ni a ninguno que piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon su oído para no oír. Y miren lo que dice el versículo 2: y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni la palabra que Jehová de los ejércitos le había enviada por su espíritu por medio de los profetas. Primero vino por tanto un gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos un problema. Cuando hay rebelión, cuando hay pecado, Dios no escucha al pueblo. Amén. ¿Se fija usted? Amén. Sino que lo esparcí, dice, con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Señor. Vimos Isaías, vimos Osea y vimos Zacarías. Veamos Ezequiel. Veamos el libro de Ezequiel. ¿Qué nos dice Ezequiel? Ezequiel capítulo 2. Mire la preparación que Dios le da a este hombre. Mire, aquí vemos el llamamiento de este profeta, pero mire lo que Dios le dice a este profeta para que vaya a Israel.
Ezequiel capítulo 2, mire lo que dice. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu Santo en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre. Y aquí está el resultado. Yo te envío a los hijos de Israel. Nótese la frase que Dios usa: a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y su pueblo se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijo de duro rostro, de empedernido corazón, y le dirás, así dice Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Hermanos amados, la palabra profeta significa un heraldo, significa un anunciador, significa un predicador. Ahora, cuando usted predica la palabra de Dios, se está convirtiendo en el profeta. Señor. Y quiero detenerme un poquito ahí. Porque es importante pararse en este lugar y tener un corazón limpio. El martes el Señor nos hablaba, ¿cómo era el tema? De la sinceridad. La sinceridad. Sinceridad no hay victoria. El día jueves nuestro pastor nos hablaba del arrebatamiento, de las señales. Y hermanos amados, quiero hacer un paréntesis aquí. Dice que son una casa rebelde y siempre conocerán que hubo profetas entre ellos. O sea que no va a haber excusa a aquellos impíos que estén delante del gran trono blanco. Porque ahí Cristo ya no va a ser el abogado, sino que va a ser el juez. Así es. ¿Por qué digo que es importante pararse aquí y tener un corazón limpio? Un día una hermana me dijo, yo no puedo pararme ahí. Y fue una hermana muy sincera, me dijo, no puedo pararme ahí. Porque para estar aquí, hermano, y soltar la palabra, usted se está volviendo un profeta. Pero, ¿qué quiero llevarlo a esto? Mire, quiero llevarlo a un pasaje bíblico. Proverbios, anótelo. Y léalo. Proverbios capítulo 30, versículo 6, miren lo que dice. Proverbios 36. Por eso es que hay que tener cuidado. Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. Si usted lee el versículo 5 en adelante, usted se dará cuenta que la palabra de Dios limpia, es pura, es perfecta. Y el versículo 6 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso delante del Dios del cielo. Así es. Así es. Hermana Paola, mire, busque allí el libro de Juan. Libro de Juan capítulo 12, si no me equivoco, versículos 47 y 48. Y léalo fuerte. 12, o si no es el 12, si no es el 13. Sí, a ver, léalo si es ese. 47 y 48, a ver, léalo. Al que oye mi palabra y no la guarda, no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Hasta ahí. ¿Se fija? ¿Quién va a juzgar? La palabra. La palabra, por hermano. Por eso, hermanos amados, que hay tanta gente que anda con pecado y se para a predicar la palabra y Dios los enferma. Es terrible, hermano. ¿Sabe usted que hablar la palabra de Dios no es cualquier palabra? Es la misma palabra que viene del trono de Dios. Por eso el Señor Jesús le dice a los discípulos,
dice, al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero en el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La propia palabra. ¿Y qué le pasó a Israel por no oír la ley? Amén. Si usted se fija en el Antiguo Testamento, dice, por no oír la ley de Dios, es la misma palabra. Así es, Jesús. Y Proverbio dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso delante de él. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Por eso que aquí el profeta le dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, dice Dios, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta en medio del pueblo. O sea que no va a haber excusa delante de Dios, que no oyeron la ley de Dios. Y dice el versículo 6 de Ezequiel 2, y tú, hijo de hombre, mire lo que le dice a Ezequiel, y tú, hijo de hombre, no temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarza y espino y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Ese es el mensaje del profeta Ezequiel hacia Israel. O sea que no hay duda que Dios le habló a su pueblo sinceramente y transparentemente, y ahora usted se pregunta por qué Israel lo llevaron al cautiverio. Una, por rebelde; segundo, por no escuchar la palabra; tercero, por idolatría; y cuarto, por soberbia. Hay muchos más pecados que Israel tenía, y quiero llevarlo también a decirle, hermano, que todo lo que se escribió antes ahora nos está dando a nosotros. Mire lo que dice Romanos 15. Si alguien lo tiene, léelo completo. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Pero allí dice algo más. Si alguien lo tiene. Romanos capítulo 15, verso 4. Yo siempre le digo, tenga un marcador para que marque esos pasajes bíblicos para que usted se los memorice. Amén. Romanos 15, 4. ¿Qué dice? Léalo, léalo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Amén. ¿Se fijan? O sea, ahora es para nosotros. Así que no hay excusa de escuchar la palabra del Señor. Ahora volvamos al pasaje bíblico que tenemos acá en Jeremías, el que leímos. Un día estaba en mi casa y me quedé muy preocupado por una situación. Me fui a orar a mi pieza, mi familia había ido a Valdivia. Me quedé muy preocupado. Oré al Señor. Después que le entregué estas cosas al Señor, abrí la palabra y el Señor me hablaba aquí. Esta palabra. La señal del cinto podrido. Por eso yo titulé esta palabra, la advertencia de Dios para su pueblo. Y aquí está la advertencia para Israel. Y aquí está la advertencia para la iglesia. Para mí primeramente. Dice la palabra, así me dijo Jehová, ve, cómprate un cinto de lino, cíñetelo sobre tus lomos. Pero mire lo que Dios le dice, y no lo metas al agua. ¿Por qué? Dios le dice, no lo metas al agua. Porque cuando usted mete un ropaje a la lavadora, obvio que lo va a lavar. Pero aquí estaba representando ese trapo a Israel. ¿Sabe usted que los profetas de la antigüedad
el Señor le colocó esta ilustración: vete y cómprate un traje de lino fino, en otras palabras, y cíñetelo. O sea que Jeremías era la ilustración. Se colocó el traje, pero sin lavarlo. Y es más, Dios le dice: ve y llévalo al río Éufrates y escóndelo allá por algunos días. ¿Y sabe lo que significa el Éufrates? Estaba al lado de Babilonia. Porque el profeta ya le estaba profetizando, y los profetas le estaban diciendo: arrepiéntete, Israel, vuélvete de tu mal camino o vendrá el cautiverio. Y este profeta Jeremías es el que más habla sobre la cautividad de Israel. Y le dice: no lo metas al agua, cómprate el cinto conforme a la palabra de Jehová. Y lo puse sobre mi lomo. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste y que está sobre tu lomo, levántate y vete al Éufrates y escóndelo allí por muchos días. Señor. Esa fue la ordenanza de Dios hacia el profeta, para que llevara el mensaje a Israel y se lo diera. Y sabe usted, hermanos amados, que la soberbia viene desde el mismo Satanás. Cuando se ensoberbecea el corazón, cuando el corazón comienza a penetrar el orgullo, la soberbia viene del mismo corazón de Satanás. Por eso que allí el profeta Ezequiel en el 28 habla cómo Satanás se rebeló arriba en el cielo y lo enviaron acá abajo. Primeramente por soberbia. Lo bajaron a ese querubín protector. Señor. Así que en otras palabras, el Señor Jesús en el libro de Juan dice que ¿queréis ser vosotros hijos de Satanás? Porque la soberbia estaba allí, de los líderes de Israel. Señor. Y sabe que Ezequiel, si usted lee el libro de Ezequiel, usted se va a dar cuenta que Dios lo lleva al templo de Jerusalén. Y los líderes de Jerusalén, los que estaban dentro, hacían toda clase de abominaciones delante de la presencia de Dios. Estamos hablando de líderes de Israel. Así que imagínense lo que hacía el pueblo de Israel. Y dice que las mujeres adoraban a Tammuz, aquel espíritu demoníaco. En el mismo templo, hermano. Si usted lee Ezequiel se va a dar cuenta. Y sabe que el profeta Jeremías le habla tan claro. Miren lo que dice el profeta en el Jeremías 16, versículo 17. Miren lo que Dios le dice al profeta y que le diga al pueblo. Jeremías 16, 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¿Habrá algo que Dios, hermano amado, no vea? No, Jesús. Hermanos amados, y ese es el tema, es complicadísimo. Por eso que hay veces que Dios nos hace pasar por tantas circunstancias cuando hay pecado. Y a veces no los miramos hacia adentro y decimos: Señor, ¿por qué me ha pasado esto? Porque sabe usted que cuando hay pecado en mi vida, yo tengo que reconocer que algo está mal. Y por eso Dios puso su mano. Pero es diferente cuando Dios te hace pasar por el crisol para bendecirte. Porque es una prueba para la bendición. Así es, Señor. Que el Señor nos bendiga. Y esta palabra, hermanos amados, se va a cumplir al pie de la letra sobre la iglesia desobediente. Yo voy a soltar la palabra en este día. Lo que Dios le dijo a Jeremías hace millones y millones y millones y millones de años atrás, en este día la palabra va a ser soltada. No es mi palabra, es la palabra profética de Dios. Así Es, Señor. Y el profeta fue y colocó el cinto sobre el Éufrates
Y Dios le dice, ve a sacarlo ahora. ¿Y qué es lo que ves, Jeremías? Y Jeremías le dice, veo un cinto podrido. Y aquí está la palabra profética. Versículo 8. En Jeremías 13 vino palabra de Jehová diciendo, aquí está ahora, mire, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Está hablando también a la iglesia en este día, la gente que está soberbia, la gente que está altiva, la gente que solo mira sus pensamientos. Así dice Jehová, haré caer su soberbia y haré podrir su soberbia como aquel trapo que fue al río Éufrates. Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, miren lo que dice Jehová, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras y que anda en las imaginaciones de su corazón y que no va en pos de, y que van en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Usted se pregunta, yo no adoro imágenes, pero sí hay dioses en nuestro corazón. Muchos. No adoramos imágenes, pero hay muchos dioses en nuestro corazón. Y yo y usted lo sabemos. Y si no sacamos aquellos dioses que están en nuestro corazón, porque mi Biblia me dice que yo y usted somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y Dios no puede manchar su templo. Por eso que el profeta está profetizando. La palabra misma está profetizando, yo haré podrir la soberbia de Judá y de Jerusalén. Y lo está diciendo a la iglesia hoy día, hoy también. Veíamos un video hace poco junto a mi esposa, otro obispo más en Santiago está vendiendo las propiedades de la iglesia que por años los pobres hermanos con tanta ternura y delicadeza y esfuerzo han construido templos como estos. Amén, Señor. Y estos diablos, hermanos, Señor, se están apropiando. Pero mire la palabra, escuche la palabra. Así haré podrir la soberbia de aquellos hombres altivos. No lo estoy diciendo yo. Usted va a ver con sus ojos, va a oír con sus oídos que la soberbia va a ser podrida de estos hombres que están maquinando maldades en contra del pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Jehová va a hacer justicia sobre su pueblo. Jehová va a hacer justicia sobre su pueblo. Así dice Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. Aleluya.